Entonces, nosotros vamos a estudiar al reloj de esfera, ¿de acuerdo? Al reloj de esfera. Y una circunferencia, tú sabes que trae 360 grados. Una circunferencia, tú sabes que trae 360 grados. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Una circunferencia trae 360 grados. Hola. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Ha sido dividida en 12 partes iguales. Por lo tanto, si tú divides 360 grados entre 12, ¿cuánto sale? 30 grados. Y es lo que señala acá. Cada división horaria, así se le llama esta división horaria o división de arco mayor, así le denominamos, división horaria o división de arco mayor, cada una de ellas es de 30 grados, ¿ok? Cada una de ellas es de 30 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profesor. Ok. Entonces, eso es lo que se va a mover el horario en una hora. En una hora el horario se mueve, en este caso del 4 al 5. ¿Cuánto se ha movido? 30 grados. El horario se mueve 30 grados en una hora. ¿Ok? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Pero en una Sí, hora, profesor. el minutero, pero en una hora, el minutero sale del 12, da la vuelta completa hasta llegar al 12. En una hora, el minutero da una vuelta completa, recorre los 360 grados. Pero tú sabes que el minutero avanza en una hora 60 minutos, ¿sí o no? 60 minutos. Ahí viene el detalle entonces. Cada división de arco mayor ha sido subdividida en 5 divisiones pequeñas. 5 por 12 divisiones que son en total las horarias. Ahí están los 60 minutos. Repito, cada división horaria ha sido subdividida en 5 partes iguales. 5 por 12, ahí están las 60 partes, que equivalen a los 60 minutos. Por eso es que decimos que el minutero en un minuto, que es lo que pasa, avanza una división pequeña, una división de arco menor. Un minuto, un minuto, un minuto, un minuto. Y de ahí nace esta relación, ¿no? El minutero en un minuto se desplaza 6 grados. El minutero en un minuto se desplaza 6 grados. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profesor. Ok. Entonces aquí se ha desplazado prácticamente 5 divisiones pequeñas. Y si se ha desplazado 5 divisiones, quiere decir que avanzó 5 minutos. Por eso es que cuando tú lees esa hora, ¿qué es lo que dice? Dice, ¿no? Son las 4:05. Son las 4:10. 4:15, ¿no? 4:20, con 25, con 30, con 35 y así. ¿Entendió?
Sí, profe. ¿Está claro? Sí, profe. Good. Ok. Otro detalle. No se olviden que la única vez que el horario mira a un numerito, a cualquiera de ellos, es solamente a la hora exacta. A la hora exacta. A las 4 en punto, a las 5 en punto, a las 6 en punto, a las 7 en punto. Luego que salimos de esa hora, ya no mira al numerito. Se tiene que desplazar por más pequeño que sea el desplazamiento. Se tiene que ir desplazando el horario. Entonces ya no vuelve a mirar al numerito. ¿Estamos de acuerdo? Porque algunos confunden y cometen errores infantiles. A veces yo les he preguntado qué ángulo forman las agujas del reloj a las 6:30 y muchos responden 0 cuando eso no es correcto. Ah, profe, pero a las 6:30 el horario mira al 6 y el minutero también está en el 6, profe. ¿Quién te ha dicho que el horario está mirando al 6 a las 6:30? Ya no puede estar mirando al 6. Miraba al 6 cuando eran las 6 en punto, pero no son 6 en punto, son 6:30. Entonces el horario tuvo que haberse desplazado. ¿De acuerdo? Tuvo que haberse desplazado. Entonces el ángulo no es de 0 grados. Es un pequeño ángulo, sí, pero no es de 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profe. Ok. Entonces vamos al ángulo que forman las manecillas del reloj. Ese ángulo tiene una formulita. ¿Ya? Yo le llamo alfa, algunos le llaman tita, no hay problema, ¿no? Alfa es igual a 30 heridos, 11 medio muertos. Ojo con esto, ¿eh? 30 heridos, 11 medio muertos. Solamente es para que lo recuerdes. 30 heridos, H de heridos, 11 medio muertos, M de muertos. Pero el problema está en que uno de ellos debe ser positivo y el otro negativo. Si el horario es positivo, el minutero es negativo. Si el horario es negativo, el minutero es positivo. No llevan el mismo signo. No llevan el mismo signo. No lo vayas a escribir los dos positivos o los dos negativos. Te digo esto porque el día que los evalúo, ese error cometen. Escriben los dos con más. O los dos con menos cuando uno es positivo y el otro es negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Profesor. No quieres componer el cuerpo, ¿no? A ver. Los textos lo dicen de muchas maneras. Comparan las agujas y nos dicen que uno está atrasado o adelantado respecto al otro. Como esto a veces crea conflicto, el darse cuenta quién está adelantado o atrasado, entonces yo le digo al alumno que un método práctico que podemos utilizar sería el siguiente. Te posicionas en el 12 y te movilizas en esta dirección. En el sentido que se mueven las agujas del reloj. Así.
Te ubicas en el 12 y avanzas en esta dirección. La primera aguja que se choque contigo, en este caso se va a chocar el minutero, a ella le ponemos el menos y a la otra le ponemos el más. ¿Estamos de acuerdo? Repito, te ubicas en el 12, avanzas en el sentido horario, la primera aguja que choca contigo, a ella le pones el menos y a la otra el más. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Otra recomendación. Estas formulitas han sido diseñadas para que el H sea mayor o igual a 0, menor que 12. ¿Qué significa? Que de repente a ti te piden calcular la hora, o calcular, perdón, el ángulo. Te dicen calcular el ángulo a las 4:25. Bacán, no hay problema. Pero luego te dicen calcular el ángulo a las 20:25. Y cuidado se te ocurra poner 20 en el H, ¿eh? Recuerda que estamos estudiando un reloj que solamente marca 12 horas. Profe, ¿cómo haces si me dicen a las 20 horas? Fácil, búscale su equivalente. Las 20 horas son las 8 de la noche. Entonces tú lo resuelves con 8. ¿Estamos? Sí, profe. Profesor. Otro detalle. Profe, ¿por qué pone acá menor que 12? ¿Qué pasa cuando me dan las 12:15, las 12:20, que no se va a poner el 12? La respuesta justamente es no. Hay una recomendación. Si H es igual a 12, se cambie por H0. Si una hora empieza con 12, entonces en lugar de poner 12, pone 0 en la formulita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe. Muy bien. Y lógicamente, al poner H0, tu fórmula se va a reducir que alfa es igual a 11 medio de M, nada más. A eso se va a reducir. Eso es lo que dice la próxima pizarrita que te estoy mostrando ahí, con la próxima diapositiva. ¿Qué dice? Cuando el horario marca 12, pon H0 y ahí nos dan un ejemplo. Son las 12:24. ¿Qué han puesto en H? 0. Y lo resuelven solamente con los minutos. ¿Estamos de acuerdito? ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Sí, profe. El lado derecho nos hace recordar que hay posiciones conocidas de A. Cuando decimos posiciones conocidas, quiere decir que ya conocemos el ángulo. Cuando las manecillas del reloj se oponen o están en línea recta, el ángulo es de 180 grados. Y cuando las manecillas del reloj se superponen una encima de la otra, el ángulo es de 0 grados. ¿Estamos? Pasamos a nuestros primeros ejercicios. ¿Qué dice el problema 1? ¿Qué dice el problema 1?
¿Cuál es el ángulo que forman las agujas del reloj? ¿A qué hora? ¿A qué hora? A la 1:28. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Primero graficamos la hora aproximada. Hasta acá hay 25, 26, 27, 28. A ese. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! ¿Ya? ¿Escuchaste? Muy bien. Entonces, mira, este es tu ángulo. ¿Qué hemos dicho que hay que hacer? Vamos a determinar quién va a llevar el signo positivo y el signo negativo. Ponemos alfa es igual 30 heridos, 11 medio muertos. No te olvides, alfa es igual 30 heridos, 11 medio muertos. Pregunta, ¿cómo hallamos quién lleva el signo negativo, quién lleva el signo positivo? ¿Qué te he dicho que hagas? Te ubicas, La primera aguja que encontramos. te ubicas en el 12, te ubicas en el 12 y te mueves en el sentido de las agujas del reloj. La primera que encuentras, en este caso, ¿quién es? ¿A quién encontraste primero? Al horario. A él le pones el menos. Y a la otra, el más. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. El menos al horario, el más al minutero. Y solo tienes que reemplazar, nada más. 30 por 1, 11 medio de 28. ¿Qué sale? ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profe. Sí, ¿Qué profesor. sale finalmente? 124 grados. ¿Se entendió? Sí, profesor. Uy, uy, uy. Jesús Leonel, 11 medio de 28. ¿Qué pasó? Revisa tu cálculo. Muy bien. A ver, ¿qué nos piden ahora?
Ah, profe, pero acá han puesto una palabrita nueva. El menor ángulo. Ya vamos a ver qué significa eso, ¿ya? ¿Por qué el menor ángulo y por qué en el anterior solamente dijo el ángulo? Ya no preguntaron ni el menor ni el mayor. Recuerden que en el videíto explico que en realidad hay dos ángulos, ¿no? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer, chicos? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Graficar la hora aproximada. Es lo primero que hay que hacer siempre. Algo así, ¿correcto o no? Listo. Pregunta, ¿quién va a llevar el signo negativo? ¿Quién va a llevar el signo negativo? Háblame. El minutero. ¿Y a quién le vas a poner el positivo? El horario. Al horario. Al horario. ¿Ah? Al horario. Muy bien, lo primero que vas a hacer es, como hemos trabajado anteriormente. Escribes alfa es igual a 30 heridos, 11 medio muertos. El negativo lo lleva el minutero y el positivo lo lleva el horario. Así que no hay problema. Ahora reemplaza 30 por 7 menos 11 medio de 20. ¿Cuánto sale? 100. 210 menos 110. 100 grados. Pero, profe, ¿ya se habrá dado respuesta a la pregunta del problema? Ajá, hay que ver todavía. En realidad, acá hay dos ángulos. El ángulo alfa y por acá, por la parte externa, el ángulo beta. Hay dos ángulos, no te olvides. Y recuerda que alfa y beta son ángulos replementarios, o sea, suman 360 grados. ¿Estamos? Pero ¿cómo saber si tengo que usarla o no? Muy fácil. Muy fácil. Vamos a tomar el punto medio, que es 180. Vamos a tomar el punto medio, que es 180. ¿Estamos de acuerdo? Si el ángulo que te sale a ti mide menos de 180, en este lado izquierdo, mide menos de 180, te ha salido el ángulo menor. Y si tu ángulo supera a 180, te ha salido el ángulo mayor.
¿Estamos de acuerdito? Habla. Sí, profesor. Entonces, ¿qué me salió a mí? ¿El menor o el mayor? Si me ha salido 100 y menor. 100 es menor que 180. Te ha salido el menor. Entonces, como a ti te piden el menor y te ha salido el menor, ya no la vas a utilizar la otra fórmula. Pero si me hubiera salido el mayor, la utilizo. O me hubieran pedido el mayor, la utilizaba. ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! Sí, profe. Sí, profe. Para este problema no hay necesidad de utilizar. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué dice el otro problema? ¿A qué hora entre la 1 y las 2? La manecilla del reloj forma un ángulo de 60 grados. ¿Qué diferencia hay con los problemas anteriores? ¿Quién me dice? ¿Qué diferencia hay con los problemas anteriores? ¿Ah? Que aquí ya no dan el ángulo. Que acá te dan el ángulo. ¿Qué no te dan? ¿Qué es lo que no te dan? La hora exacta, porque parte de la hora sí la conoces. Parte de la hora sí la conoces. Entre la 1 y las 2. Ajá, muy bien, Camila. No nos dan los minutos, pues. Pero sí sabemos que empieza con 1. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, por favor. Aquí hay que tener mucho cuidado. Por eso le decía, este temita es un poquito más cuidadoso. ¿Por qué? Porque acá tienes que partir tú de la hora exacta anterior, o sea, de la 1. Yo digo que a la 1 estaban aquí las agujas. A la 1 en punto estaban ahí. Y a esa hora, ¿qué ángulo los separaba? A esa hora, ¿qué ángulo los separaba? ¿Alguien me puede decir qué ángulo los separaba a la 1 en punto? 30. 30. 30 grados, 30. claro. 30 grados estaban separados acá. ¿Y qué ángulo te piden que formen? ¿Qué ángulo te pide que se forme? 60. 60. Chicos, ustedes tienen que darse cuenta que el horario, como solamente se mueve de un número al siguiente en 1 hora, esto se mueve en 1 hora, su movimiento es bien lento comparado con el del minutero que tiene que dar una vuelta completa. En 1 hora el minutero tiene que moverse todo esto, mientras que el horario solamente aquí. Por eso es que el movimiento del minutero es más rápido, él se mueve más rápido que el horario. Y si se mueve más rápido, pues, de hecho, el ángulo que los separaba a la hora o'clock, el ángulo que los separaba a la hora o'clock,
va a disminuir conforme avanza el minutero. No crece, sino disminuye siempre. Oiga, profe, entonces si estaban separados 30 grados y usted me dice que el ángulo va a disminuir, ¿cómo es posible que mida 60? Muy buena pregunta, hijo. Por este lado de acá, no va a haber nunca 60 grados. ¿Dónde va a aparecer el 60 grados? Una vez que el minutero haya superpuesto al horario. Entonces, el minutero alcanza el horario. El ángulo se hizo de 0 grados. Mira, de 30 fue disminuyendo y se hizo 0. Profe, entonces no va a formar 60. Aguanta tu carro. El minutero continúa su movimiento y ahora lo pasa al ángulo, al horario, y el ángulo empieza a crecer desde 0. 10, 20, 30, 40, 50, 60 por acá, ¿será? ¿Ok? Por ahí ocurrirá que el ángulo es de 60 grados. ¿Se entendió? Tú tienes que más o menos darte cuenta. Tú tienes que más o menos darte cuenta. Si el ángulo se forma antes que el minutero alcance al horario o una vez que lo pasó, porque eso va a influenciar en el signo. Eso va a influenciar en el signo. ¿Estamos? ¿Nos entendemos hasta ahí? Sí, profesor. Correcto. Entonces, alfa es igual a 30 heridos, 11 medio muertos. Veamos el signo, ya sabes, te ubicas en el 12 y te moviliza. ¿Quién va a llevar el signo negativo? El horario y el signo positivo. El minutero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Y ahora reemplaza el ángulo 60 grados. La hora 1, 1, menos 30 por 1, más 11 medio de los minutos. Menos 30 pasa a sumar. 180 entre 11. Y viene la parte más interesante, que como esto no sale exacto, lo vas a tener que expresar en forma mixta. 1 por 11, 11 sobra 7. 6 por 11, 66 sobra 4. Se pone 16 enteros. El residuo que es 4 y el divisor que es 11. Entonces la hora completa, ¿cómo sería?
Son la 1:16. 4/11 de minutos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Profesor. ¿Se entendió? A ver, ¿qué dice el problema 4, mis chicocos? ¿Cómo sería? A las 4 con X. A las 4 con X. Pero tiene que ver con lo que acabo de explicar. Ahí están las 4 en punto, ¿no? Sabiendo que el minutero está antes que el horario. Y no lo pasa. ¿Qué significa? Lo podemos poner por ahí, pero. ¿Correcto? Entonces, ¿quién va a llevar el signo negativo? ¿Quién va a llevar el signo negativo? El minutero. Y luego el positivo, el horario. ¿Estamos de acuerdito? El minutero no alcanzó el horario y no lo pasa todavía. Pero lógicamente tiene que haberse movido algo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¡Yujú! ¡Yujú! Reemplazamos. ¿Quién va a llevar el signo positivo y el signo negativo? El minutero lleva el menos y el horario lleva el más. Y lo reemplazas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto es 11 entre 2? ¿Correcto?